La Ciudad de México, bajo una capa de nieve que caía suavemente, parecía estar en pausa. El aire fresco y limpio, cargado con el aroma del pan recién horneado de la panadería La Esperanza, se filtraba por las rendijas de la puerta. Dentro de este pequeño local el bullicio era mínimo, tan solo el sonido de las campanas del horno y la suave charla de los clientes habituales. Sin embargo, para María García, de 34 años, madre soltera de Sofía y Valentina, el mundo fuera de ese local parecía una enorme presión sobre sus hombros. María estaba de pie frente al mostrador, con las manos tensas y los ojos fijos en las monedas que tenía en su bolsillo. Su rostro, marcado por la fatiga de una jornada larga, reflejaba la difícil situación en la que se encontraba. Contaba las monedas con esmero, sabiendo que apenas le alcanzaría para lo más básico, el pan para alimentar a sus hijas. «Solo necesito 4 pesos», pensaba, como si esa cantidad fuera la clave para aliviar un poco la carga que llevaba sobre su alma. Sofía y Valentina, sus hijas gemelas de 8 años, se mantenían en silencio a su lado. Aunque su apariencia era la de 2 niñas juguetonas, sus ojos mostraban una pequeña preocupación, una conciencia sutil de las dificultades que atravesaba su madre. Sabían que su hogar no era el lugar más cómodo, y que aunque su mamá les sonriera con esperanza, ella cargaba una carga que no comprendían del todo, pero que sentían. María, una mujer tenaz que trabajaba 3 empleos, se levantaba cada día antes del amanecer para limpiar oficinas, cuidaba a una señora anciana por la tarde y lavaba platos en un restaurante por la noche. Con todo eso, lo único que podía ofrecerle a sus hijas era lo esencial, y aún eso se volvía escaso al final de cada mes. El dinero nunca alcanzaba, y el desgaste físico y emocional comenzaba a ser más pesado con cada día que pasaba. Con 3.50 MXN en su mano, y sabiendo que el pan costaba 4 MXN, su corazón se hundió un poco más al pensar en lo que eso significaba. No podía llevarles pan a sus hijas. Sin embargo, su orgullo y dignidad la hacían resistirse a pedir un descuento o algo más. El panadero, el señor Ramírez, un hombre de rostro arrugado y ojos amables, le observaba con una mezcla de tristeza y empatía. Él también sabía lo que significaba estar atrapado en esa lucha constante, pero no podía ceder a su solicitud. María se preparó para retirarse sin nada, pero antes de que pudiera dar el paso, un ruido en la puerta la distrajo. Un hombre elegante, con un abrigo de lana que parecía desentonar en ese pequeño local, entró con pasos firmes, su presencia marcando el ambiente. Alejandro Rodríguez, un hombre de 42 años, CEO de una cadena hotelera de lujo, el hombre más rico del centro de la Ciudad de México, observó la escena desde la entrada. Al principio, su atención no estaba en la mujer ni en las niñas, pero algo en su postura le llamó la atención. Había algo en la dignidad de María, algo que le recordó la distancia entre sus propios privilegios y las realidades de las personas como ella. Observó en silencio por un momento antes de acercarse al mostrador. «¿Qué está pasando?», preguntó al panadero con una voz que no dejaba espacio para más preguntas. Al enterarse de la situación de María, su instinto de generosidad lo movió a actuar. Sin pensarlo demasiado, le pidió al señor Ramírez que empaquetara el pan, los dulces y todo lo que considerara necesario, y luego le pidió que lo pusiera a su cuenta. «Todo esto lo pago yo», dijo con una calma sorprendente, mirando a María, quien se encontraba completamente desconcertada. María, aunque sorprendida, estaba a punto de rechazar el gesto. En su corazón había una barrera de desconfianza hacia los extraños, especialmente hacia los ricos. «No, gracias, no puedo aceptar», dijo, su voz casi quebrada, mientras su mente comenzaba a girar en 1000 direcciones. Alejandro, con una sonrisa genuina, replicó sin perder su compostura. «Es un regalo anticipado de Navidad. No tienes que agradecer, solo acéptalo». Su tono era suave, pero firme. No era caridad, sino un acto de generosidad desinteresada, algo que por alguna razón resonaba profundamente en María. Cuando salió de la panadería, Alejandro siguió a María, alcanzándola antes de que cruzara la puerta. En ese instante le entregó la bolsa con los productos
Y ella, aún con la mirada llena de incertidumbre, aceptó el regalo, sin comprender completamente las razones detrás de la acción de un hombre que, en apariencia, no tenía nada que ver con su vida. «Este pan tiene un significado más allá de lo que imaginas», le dijo él, mientras se agachaba frente a las niñas, preguntándoles sus nombres con una ternura que las hizo sentir cómodas de inmediato. Sofía, la más extrovertida, presentó a su hermana, y fue entonces cuando Alejandro, con una mirada cómplice, compartió con ellas que él también tenía una hermana gemela, Patricia. Este pequeño detalle, inesperado para las niñas, sirvió para crear una conexión instantánea. Mientras las niñas, todavía tímidas, comenzaban a relajarse, María, aunque incómoda, se permitió aceptar lo que el destino le había presentado. «¿Por qué un hombre como él haría esto por mí y mis hijas?», se preguntaba. La respuesta era incierta, pero había algo en la mirada de Alejandro, en su actitud tan humana que comenzaba a hacerla cuestionar sus propios prejuicios. Y en ese instante, sin saberlo, Alejandro había dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo la vida de María, sino también la suya propia. El Hotel Rodríguez México era un gigantesco edificio de vidrio y acero, cuya fachada relucía con el resplandor de la ciudad. Desde la ventana de su oficina, Alejandro Rodríguez miraba el horizonte, el tráfico constante de la ciudad y los movimientos frenéticos de los empleados que iban y venían, pero todo eso ya no le importaba tanto. Algo había cambiado en su interior. Después de su encuentro con María y sus hijas, algo dentro de él se había despertado, algo que hacía tiempo había quedado dormido entre reuniones de alto nivel y contratos millonarios. Su vida había sido un constante ir y venir de negocios, una rutina de lujo y poder que, aunque aparentemente satisfactoria, ahora le parecía vacía. La nieve había caído durante el día, y el frío que llegaba desde la ventana parecía calar en su alma, como si la nieve se hubiera metido en su pecho y hubiera comenzado a derretir algo que él había mantenido congelado durante años: su capacidad de conectar con los demás. La imagen de María con sus 2 hijas pequeñas, luchando por darle lo mejor a su familia con tan poco, le rondaba constantemente. El contraste entre la vida de él y la de María era abismal. Alejandro, con su fortuna y su imperio hotelero, había vivido toda su vida con privilegios. En cambio, María, con su trabajo arduo y su escasa fortuna, había tenido que encontrar la manera de sobrevivir, de sostener a sus hijas mientras luchaba por algo más grande que el simple día a día. Esa lucha constante, esa dignidad que emanaba de cada uno de sus gestos, había tocado algo en él. Empezó a preguntarse por qué, después de tantos años de éxitos y logros, se sentía vacío. Su mente seguía regresando a las palabras de María, la forma en que hablaba de sus hijas con tanto amor, aunque su vida fuera una batalla diaria. Él mismo, que había alcanzado todos sus sueños en el mundo de los negocios, nunca había experimentado una conexión tan pura, tan auténtica, como la que ella tenía con sus hijas. Las preocupaciones de Alejandro, sus inseguridades y su soledad, lo habían dejado atrapado en su propia burbuja de éxito, sin poder ver más allá de su propia arrogancia. Pasaron semanas antes de que Alejandro decidiera volver al hotel, pero no solo para supervisar los números, sino para tener una visión más profunda de la operación, de lo que realmente estaba sucediendo dentro de su imperio. Sabía que su relación con el negocio estaba cambiando, pero no podía evitar sentirse atraído por el calor humano que emanaba de las personas que trabajaban allí. María, por ejemplo, había comenzado a destacarse entre los demás empleados. Desde el momento en que Alejandro puso un pie en el vestíbulo del hotel, algo fue distinto. La energía en el aire, el bullicio de las recepcionistas y camaristas, el murmullo de los huéspedes, todo parecía moverse de manera armónica, y eso era algo que él nunca había presenciado con esa intensidad. La atención al detalle, la calidez con la que se trataba a los visitantes, algo era diferente. Y todo eso, Alejandro pronto se dio cuenta, tenía que ver con María. La vio en su rol como jefa de servicio doméstico. Una mujer que no solo organizaba el trabajo, sino que lo hacía de una manera que inspiraba a todos los que la rodeaban.
La forma en que trataba a sus compañeros, su compromiso, la dedicación con la que se entregaba a su trabajo, le sorprendieron. Pero lo que más le impactó fue la manera en que hablaba con las personas, la empatía que transmitía. María no solo estaba gestionando un hotel, sino creando un ambiente cálido y humano, algo que Alejandro nunca había considerado importante en el mundo de los negocios. Un día, mientras supervisaba los pasillos y observaba cómo María guiaba a un equipo de limpieza con una calidez y eficiencia envidiables, Alejandro la llamó para hablar. «María», dijo él, acercándose con paso firme, pero sin presionar. «Tienes una habilidad increíble para hacer que este lugar se sienta diferente. No es solo la limpieza o el servicio, es cómo logras que las personas se sientan a gusto aquí, como en casa». María, aunque sorprendida por el elogio, se sonrojó ligeramente y agradeció con humildad. «Gracias, Alejandro. Lo hago con gusto. Me esfuerzo porque, aunque no tenemos lujo, tratamos a las personas como si lo tuviéramos. Creo que eso hace la diferencia». Alejandro se quedó pensando en esas palabras. Lo que María acababa de decir le recordó que a veces lo más valioso en un negocio no son los números, los contratos o el dinero, sino la calidad humana. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo crucial. La esencia del hotel no se encontraba en sus lujosos acabados ni en su prestigio, sino en el trato que se le daba a las personas que llegaban allí. Eso era algo que él nunca había considerado realmente hasta ese momento. A medida que las semanas avanzaron, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el hotel, observando el trabajo de María. Lo que comenzó como una simple curiosidad sobre su estilo de trabajo se convirtió en una reflexión profunda sobre su propia vida. ¿Cuánto valor había dado él al dinero y al éxito material en detrimento de las relaciones humanas? María, en su dedicación, le enseñaba una lección que jamás imaginó. Lo que realmente importaba en la vida no era la acumulación de riqueza, sino la capacidad de crear conexiones genuinas y significativas con los demás. Pero mientras sus pensamientos se dirigían más hacia María, también empezaba a notar algo más. Aunque María mostraba una increíble fortaleza, Alejandro no podía evitar ver los signos de cansancio en su rostro. La vida de ella, aunque llena de valentía y esfuerzo, también estaba marcada por el sacrificio y la constante lucha por mantener a sus hijas a flote. A veces, cuando pasaba junto a ella, notaba la tristeza en sus ojos, una tristeza que no podía ignorar. Aunque siempre mantenía una sonrisa, algo dentro de ella parecía pedir ayuda, aunque no lo dijera con palabras. Alejandro comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre lo que significaba realmente el éxito. Pasaba sus días en el hotel, interactuando con los empleados, supervisando cada detalle, pero su mente siempre regresaba a la conversación con María. Algo en su interior lo empujaba a hacer más por ella y sus hijas, aunque no sabía exactamente qué. La distancia entre su mundo de lujo y el de María, tan sencillo pero tan lleno de amor y sacrificio, lo estaba cambiando de una manera profunda. Alejandro se encontraba frente a una encrucijada. ¿Seguiría adelante con su vida de siempre, centrada en los negocios y el poder, o se permitiría abrirse a algo más, algo que no podía controlar con dinero o estrategias empresariales? Esa pregunta comenzó a rondar en su mente con cada día que pasaba, y el silencio entre él y su corazón se hacía cada vez más incómodo. Después de semanas de pensamientos e inquietudes que no lograban despejarse, Alejandro finalmente se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El peso de su existencia había comenzado a transformarse con cada conversación con María y con cada momento que pasaba observando su dedicación y su amor por sus hijas. Él, que había vivido sumido en el mundo del éxito y la acumulación, había comenzado a comprender algo que jamás había considerado. El verdadero valor de la vida no se encontraba en los bienes materiales ni en el poder, sino en la capacidad de amar sin reservas, de dar sin esperar nada a cambio, y de encontrar la satisfacción en los lazos humanos. María, por su parte, también comenzaba a percibir el cambio en Alejandro. Aunque él nunca hablaba directamente de sus sentimientos, sus gestos, su mirada, incluso la forma en que la trataba,
le demostraban que algo en su corazón se estaba abriendo. A veces, cuando ella pasaba por los pasillos del hotel, lo encontraba observándola de manera especial, no solo como su jefe, sino con una admiración genuina. Él la veía no solo como una empleada valiosa, sino como una mujer fuerte, capaz de construir algo mucho más grande que cualquier negocio. Alejandro comenzaba a ver en María una fortaleza que nunca imaginó que existiera. Sin embargo, a pesar de estos avances en su relación, Alejandro no podía dejar de sentirse inseguro. El miedo de abrirse completamente, de ser vulnerable y de expresar lo que realmente sentía, lo mantenía atrapado en una burbuja. Había vivido toda su vida dominado por la lógica y el control, y ahora se enfrentaba a algo que no podía manejar con estrategias empresariales ni con dinero: las emociones. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro decidió invitar a María a cenar. Sabía que estaba llegando a un punto en el que no podía seguir postergando lo que sentía, pero al mismo tiempo no sabía cómo expresarlo. María aceptó su invitación, aunque con algo de duda. A pesar de la conexión que habían ido desarrollando, ella siempre había sido cautelosa. Sabía que Alejandro era un hombre diferente, pero aún no podía comprender por completo qué lo motivaba. Durante la cena, el ambiente estaba cargado de una mezcla de emociones no dichas. Alejandro intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no lograba articularlas. María, por su parte, también sentía algo dentro de ella, una mezcla de gratitud, cariño y también miedo, porque las cosas estaban cambiando a un ritmo que no había anticipado. «María», comenzó Alejandro, su voz un poco temblorosa, «hay algo que he estado pensando mucho últimamente. No sé cómo explicarlo, pero desde el momento en que te conocí, algo en mi vida cambió. He estado tan enfocado en mi éxito que nunca me detuve a pensar en lo que realmente importa». María lo miró fijamente, un poco sorprendida. Sabía que Alejandro no era un hombre de muchas palabras, por lo que escuchar esas frases de su boca la tocó de una manera que no esperaba. «Alejandro», respondió ella, con una calma que solo ella sabía mostrar, «entiendo lo que dices. He vivido una vida llena de sacrificios, de tomar decisiones difíciles, pero lo que he aprendido es que lo más importante en la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. El amor y la familia son lo que nos da fuerza, nos hace seguir adelante». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. María, a pesar de su lucha diaria, había encontrado algo que él aún no entendía completamente: el poder del amor incondicional. María, sin dudar, había dado todo por sus hijas, sin esperar nada a cambio, y esa generosidad, esa entrega absoluta, era lo que la hacía tan admirable ante sus ojos. «No sé si soy capaz de dar ese tipo de amor, María», confesó Alejandro, mirando hacia el vacío. «He vivido toda mi vida buscando poder y éxito, pero ahora que te veo a ti, a tus hijas, me doy cuenta de que he estado buscando en los lugares equivocados». María se quedó en silencio por un momento. A pesar de las diferencias entre ellos, sabía que Alejandro estaba en una lucha interna. Él había pasado toda su vida buscando algo que no había logrado encontrar en el mundo de los negocios, y ahora veía en ella, en sus hijas, algo que lo estaba transformando. «Alejandro», dijo ella suavemente, «el amor no es algo que se pueda medir en logros o en lo que uno pueda ofrecer. El amor se construye día a día, con pequeños gestos, con sacrificios, con estar ahí cuando más se necesita. No es perfecto ni siempre fácil, pero es lo único que realmente vale la pena». Esas palabras de María calaron hondo en el corazón de Alejandro. Por primera vez en su vida, él entendió que el éxito no se medía por lo que tenía, sino por lo que podía dar. Mientras escuchaba a María, una sensación de calidez comenzó a llenar su pecho, como si un fuego invisible estuviera encendiéndose dentro de él. María, con su bondad y su amor incondicional, le estaba enseñando lo que él más necesitaba: cómo amar y ser amado de manera genuina. Esa noche, después de la cena, Alejandro volvió a su departamento con una sensación de paz que no había experimentado antes. Aunque aún no sabía cómo se desarrollaría su relación con María, algo dentro de él
había cambiado irrevocablemente. Ya no podía seguir viviendo con la misma indiferencia hacia las emociones y las relaciones humanas. Algo más grande que el éxito y la riqueza lo había tocado. Por otro lado, María también estaba reflexionando sobre lo que había sucedido esa noche. Aunque su vida había sido siempre difícil, ella había aprendido a no esperar nada de nadie. Había construido una fortaleza a su alrededor, pero ahora algo en su corazón comenzaba a abrirse hacia Alejandro. Aunque aún no sabía si él realmente estaba listo para comprometerse de manera profunda, algo le decía que este hombre, aunque complejo y lleno de dudas, estaba buscando lo mismo que ella: amor, conexión y un propósito más allá del dinero. Mientras tanto, Sofía y Valentina, las gemelas que habían comenzado a confiar en Alejandro de una manera sutil, sentían que algo estaba cambiando. Ya no era solo el hombre que había pagado el pan, ni el jefe de su madre, sino una figura cada vez más presente en sus vidas. Con cada encuentro, Alejandro comenzaba a sentirse más cerca de ellas, y ellas, a pesar de su naturaleza reservada, comenzaban a ver en él algo más que un extraño. Quizás pensaban, este hombre podía ser alguien en quien confiar, alguien que, aunque no las conociera completamente, ya les había mostrado un cariño genuino. La historia de Alejandro y María comenzaba a entrelazarse cada vez más, y aunque el camino hacia la felicidad y el amor verdadero aún estaba lleno de dudas y desafíos, ambos sabían que algo había cambiado en sus corazones. Lo que comenzó como un simple gesto de bondad, un acto de generosidad en medio de la nieve, estaba abriendo una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades. El paso de los días seguía marcando una nueva etapa en la vida de Alejandro. Cada vez más, sentía la necesidad de estar cerca de María y sus hijas. A pesar de sus esfuerzos por centrarse en los negocios y mantener la fachada de CEO exitoso, su mente no dejaba de regresar al vínculo que se estaba forjando entre ellos. Aunque Alejandro nunca había estado acostumbrado a abrir su corazón a los demás, su relación con María le estaba mostrando una realidad completamente distinta, una realidad que no podía ignorar. Había algo en su interior que le decía que debía dar un paso más. El hotel, que antes había sido su reino, se había convertido en un lugar que ahora tenía un significado diferente para él. La rutina de las reuniones, los contratos y las negociaciones seguían siendo parte de su vida, pero ya no tenían el mismo impacto emocional. La satisfacción que encontraba en su trabajo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de que algo más importante lo esperaba fuera del mundo de los negocios. A medida que pasaban los días, Alejandro se sentía más conectado con María. Ya no solo la veía como una mujer fuerte y decidida, sino también como una persona vulnerable, que había pasado por dolor y sacrificios, pero que había encontrado fuerzas para seguir adelante. Ella no solo era una madre ejemplar, sino también una mujer que, a pesar de todo lo que había sufrido, seguía siendo capaz de dar amor sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las grandes estructuras de la ciudad, Alejandro decidió que era el momento de hablar. El deseo de conocer más sobre la vida de María, sobre su pasado y las cicatrices que llevaba dentro, lo empujaba a buscar una conversación sincera. Estaba dispuesto a abrir su corazón, a dar un paso más hacia el entendimiento y la conexión genuina. María, al principio, no estaba segura de si debía o no hablar de todo lo que había guardado en su interior. Aunque había comenzado a confiar en él, había cosas de su pasado que aún la herían profundamente. La herida del abandono de su expareja, el padre de sus hijas, seguía fresca, aunque ella había aprendido a sobrellevarla con el tiempo. Pero algo en la mirada de Alejandro, esa mezcla de empatía y comprensión, la hizo sentirse segura de que este era el momento adecuado para compartir su verdad. Fue en la oficina del hotel, cuando el último huésped ya se había retirado y el bullicio del día comenzaba a desvanecerse, que María decidió contarle su historia. Alejandro, comenzó con voz suave, pero firme, sé que me has visto trabajando aquí y haciéndome cargo de todo, pero hay algo que nunca te he contado, y es algo importante, algo que quizás te ayude a comprenderme mejor, a entender lo que realmente significa para mí esta vida que he creado con mis hijas. Alejandro,
Sentado frente a ella, la observaba con atención, esperando que ella decidiera abrirse completamente. Aunque su intuición le decía que algo importante estaba a punto de revelarse, no sabía exactamente qué esperar. Cuando me quedé embarazada de Sofía y Valentina, continuó María mirando al suelo por un momento, el padre de mis hijas decidió que no estaba listo para ser padre. Al principio pensó que podría hacerse cargo, pero cuando descubrió que venían gemelas, se asustó. Dijo que no podía con eso, que no estaba preparado para la responsabilidad, y simplemente se fue. Me dejó sola, con 2 bebés por venir. El aire en la habitación pareció volverse más denso mientras Alejandro procesaba las palabras de María. La tristeza y la frustración en su voz eran evidentes, pero también había una fuerza inquebrantable en su actitud. Aunque la vida le había dado una puñalada tan profunda, María había encontrado una manera de levantarse, de seguir adelante por el bien de sus hijas. Y desde entonces, añadió María, con un suspiro que parecía cargar con años de sufrimiento, he estado sola. Crié a Sofía y Valentina con todo lo que pude darles. No fue fácil, pero nunca me arrepentí de tenerlas. Ellas son mi razón de vivir, y por ellas he seguido luchando cada día. Alejandro sintió como si el peso de esas palabras cayera sobre él, como si las murmurara en un susurro profundo en su alma. El vacío que sentía en su vida, esa sensación de estar perdido, le parecía insignificante en comparación con lo que María había enfrentado. Aunque él también había tenido dificultades en su vida, su lucha nunca había sido tan profunda ni tan personal como la de ella. No sé qué decir, María, dijo Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción que sentía. Nunca imaginé que alguien pudiera pasar por algo así, y sin embargo aquí estás con tus hijas, construyendo un futuro para ellas. Eres más fuerte de lo que pensaba. María levantó la mirada hacia él, y por un instante sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En ese momento, algo pasó entre ellos, una conexión profunda y silenciosa, un entendimiento mutuo que los unió más allá de las palabras. Alejandro no había conocido nunca a una mujer tan resiliente, tan capaz de sobreponerse a la adversidad, y por un breve momento, todo lo que había logrado en su vida profesional se sintió trivial. Lo que más duele, continuó María, es que el padre de mis hijas nunca supo lo que era realmente ser un padre. No sabía lo que era el amor incondicional, lo que es estar ahí para ellas, y es algo que me costó entender, porque yo, aunque no tenía nada, nunca dejé de darles todo a ellas, y lo seguiré haciendo. Las palabras de María impactaron profundamente en Alejandro, que hasta ese momento había vivido una vida en la que todo se resolvía con dinero o influencia. Sin embargo, ahora se encontraba ante una mujer que había aprendido a vivir con tan poco, pero con una abundancia de amor que él nunca había conocido. La vida que había llevado hasta ahora, llena de lujos y comodidades, palidecía frente a la verdad de lo que significaba ser verdaderamente humano, ser parte de algo más grande que uno mismo. Yo no sé si alguna vez seré capaz de dar ese tipo de amor, confesó Alejandro, con un dejo de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Pero lo que sé es que quiero intentarlo. Quiero ser parte de la vida de Sofía y Valentina. Quiero darles algo más que lo que mis riquezas puedan ofrecerles. María lo miró sorprendida. Las palabras de Alejandro eran sinceras, pero había algo en su voz que le transmitía una genuina intención de cambio. No sabía qué depararía el futuro, pero en ese momento comenzó a percibir que Alejandro estaba listo para entrar en su vida de una manera diferente, más humana, más auténtica. Lo más importante, Alejandro, dijo María con suavidad, es que aprendas a dar lo que realmente importa. No se trata de ser perfecto, ni de tenerlo todo. Se trata de estar allí, de amar sin pedir nada a cambio, de ser un ejemplo de lo que significa ser un padre, un compañero, un amigo. Alejandro la miró, con los ojos más abiertos que nunca. Finalmente, comprendió lo que le faltaba en su vida. No era el poder ni el dinero lo que necesitaba, era el amor incondicional, la presencia constante y la capacidad de dar sin esperar nada a cambio.
algo que había aprendido a ver en la mirada de María y en la forma en que ella vivía su vida. Esa noche, mientras salía del hotel, Alejandro caminó hacia la calle, dejando atrás las preocupaciones empresariales que siempre lo habían acompañado. Había algo en su pecho que latía con fuerza, una sensación de que por fin había encontrado lo que siempre había estado buscando, algo que no se podía medir en dinero ni en éxito profesional. La verdadera riqueza, entendió finalmente, se encontraba en las conexiones humanas, en el amor compartido, en la familia. Y con María y sus hijas había encontrado todo eso. Después de la revelación que compartió María, Alejandro no pudo dejar de pensar en lo que había aprendido esa noche. Sus pensamientos se llenaron de un sentimiento nuevo, algo que nunca había experimentado con tanta claridad, la conciencia de que su vida no podía seguir siendo la misma. Aunque no había alcanzado todas las respuestas a sus preguntas, sentía que algo dentro de él había cambiado. El mundo que había construido a su alrededor, lleno de logros, números y éxito material, había dejado de ser lo único importante. Ahora veía las cosas con una nueva perspectiva, donde el valor de una persona no dependía de lo que poseía, sino de lo que podía dar a los demás. Durante los días siguientes, Alejandro continuó sus actividades en el hotel, pero algo había cambiado en su forma de verlo todo. Antes, la operación del hotel era solo una máquina bien aceitada, un negocio que debía ser cuidado y mantenido para maximizar sus ganancias. Ahora comenzaba a entender que la verdadera esencia del éxito no se encontraba en los balances financieros, sino en el tipo de ambiente que se creaba dentro de las paredes del hotel. El éxito real estaba en cómo la gente se sentía al llegar, en la calidez del trato, en la atmósfera de hogar que María había cultivado. El trabajo de Alejandro se volvió más consciente. Ya no se limitaba a revisar informes y contratos, sino que comenzaba a interesarse por cada aspecto de la operación, por la gente que trabajaba en su hotel y especialmente por el ambiente que María estaba creando. La forma en que trataba a cada miembro del personal, su habilidad para conectar con ellos, le enseñaba a Alejandro que el verdadero valor de un negocio no estaba en la cantidad de dinero que generaba, sino en las relaciones que se construían a lo largo del tiempo. Cada vez que pasaba tiempo con María, él sentía que aprendía algo nuevo. Las conversaciones con ella se volvieron más profundas, más sinceras. Ella compartía con él no solo su sabiduría sobre la gestión del hotel, sino también sobre la vida, sobre la importancia de la familia, de las conexiones humanas, de la generosidad. Alejandro sentía que con cada día que pasaba a su lado, su visión del mundo se ampliaba. Se sentía más conectado con las personas, más consciente de sus necesidades y con un deseo creciente de ayudar a los demás. María, por su parte, había comenzado a ver en Alejandro un hombre diferente. Aunque al principio era cautelosa con él, había empezado a percibir un cambio genuino. La persona que antes solo era un hombre de negocios frío y calculador, ahora parecía estar descubriendo lo que realmente significaba vivir. A medida que pasaba más tiempo con él, María comenzó a notar que sus actitudes se volvían más humanas, menos distantes. Aunque Alejandro nunca había tenido una familia en el sentido tradicional, había algo en su corazón que comenzaba a despertar, algo que lo hacía querer ser parte de la vida de Sofía y Valentina, y por extensión, de la vida de ella. Un día, después de una jornada especialmente difícil, en la que el hotel tuvo algunos contratiempos que María logró manejar con gran eficacia, Alejandro se acercó a ella mientras caminaban hacia la salida. María parecía cansada, pero aún mantenía la energía positiva que siempre la caracterizaba. Alejandro la observó con una mezcla de admiración y gratitud. «María, quiero que sepas lo que significas para mí. Todo lo que has hecho por este lugar, por tus hijas, por todos los que te rodean, me has enseñado más de lo que imaginé que podía aprender de alguien». María lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien, y mucho menos un hombre como Alejandro, le expresara esas palabras con tanta sinceridad. Pero lo que más le sorprendió fue que ella misma sentía algo similar. Había algo en Alejandro, en su vulnerabilidad, en su deseo de mejorar,
que la tocaba profundamente. Alejandro, yo solo estoy haciendo lo que cualquier madre haría por sus hijas, pero me alegra saber que lo que hago tiene un impacto positivo, que puedes ver más allá de lo superficial. Creo que, a veces, las cosas que más importan no se ven a simple vista, pero están ahí, en los detalles. Con esas palabras, un peso desapareció del corazón de Alejandro. Hasta ese momento, había estado inseguro de cómo María lo veía, si sus esfuerzos por cambiar y mejorar eran suficientes. Pero ahora, al verla reconocer sus esfuerzos, sentía una paz que nunca había experimentado. Los días se fueron desdoblando, uno tras otro, y con cada uno, Alejandro comenzó a disfrutar más de su tiempo con la familia de María. Se sentaba con ellas en las noches, conversando sobre las pequeñas cosas de la vida, sobre el día de las niñas en la escuela, sobre las metas que tenía María para su futuro. Cada una de esas conversaciones lo acercaba más a ellas, y cada día sentía que su relación con ellas se fortalecía. Alejandro también comenzó a involucrarse más en las actividades de Sofía y Valentina. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, pronto se dio cuenta de que las niñas comenzaban a verlo con más confianza. Sofía, la más extrovertida, lo incluía en sus juegos y a menudo le pedía que la acompañara a ver películas en el hotel. Valentina, la más reservada, comenzaba a acercarse a él también, mostrándole su lado más tierno y cariñoso. Alejandro nunca había tenido una familia propia, pero sentía que lo que estaba construyendo con ellas le daba una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. El verdadero cambio llegó una tarde, cuando, al regresar de una reunión importante, Alejandro fue recibido por las risas y el bullicio de las niñas en el jardín del hotel. Allí, mientras veía a Sofía correr tras una pelota y Valentina hacer dibujos en el suelo, se dio cuenta de algo que lo dejó sin palabras. Había encontrado lo que realmente le importaba. El éxito que había estado persiguiendo durante tantos años ya no le parecía tan relevante. Ahora entendía que lo que realmente importaba era estar presente para las personas que amaba, ser un apoyo constante para ellas. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los contratos firmados ni en la acumulación de propiedades, sino en el amor que compartía con las personas cercanas a su corazón. En ese momento, decidió que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no quería ser solo un hombre de negocios. Quería ser un mejor hombre, un mejor amigo, un mejor compañero, un mejor padre. Quería aprender a dar sin esperar nada a cambio, como María lo había hecho durante tanto tiempo. Y con una determinación renovada, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, se presentó en la oficina del hotel con un aire diferente, más tranquilo, más abierto. Sabía que tenía mucho que aprender, pero ahora tenía la motivación para hacerlo. Su vida ya no estaba definida por los números y las ganancias. Estaba definida por el amor que había encontrado en un lugar que nunca imaginó, en la familia de María. El día siguiente a la decisión de Alejandro de cambiar su enfoque de vida, fue el comienzo de una nueva etapa, una que lo hizo sentirse más ligero, más libre. Había dejado atrás la pesadez de las expectativas profesionales que lo habían marcado durante tantos años y ahora se sentía como si, finalmente, hubiera descubierto algo mucho más valioso. La vida que había vivido hasta ahora, marcada por el control, la competencia y la búsqueda constante de éxito, ya no era lo que deseaba. En su lugar, se encontraba con un futuro lleno de posibilidades, un futuro que no se medía en logros materiales, sino en momentos, en relaciones y en amor. La decisión de Alejandro de dar un paso atrás en su carrera empresarial fue difícil, pero también necesaria. Sabía que, a pesar de las presiones de su familia empresarial y los inversionistas que siempre habían estado esperando más, lo que más necesitaba era encontrar paz en su vida personal. Había aprendido de María, de su dedicación inquebrantable a sus hijas, que la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en los momentos compartidos, en el amor y en la conexión genuina. El primer paso fue una reunión con los ejecutivos de la cadena de hoteles Rodríguez. Alejandro, aunque acostumbrado a tomar decisiones difíciles,
Sintió una mezcla de nerviosismo y determinación al entrar en la sala de juntas. Sabía que su decisión cambiaría la dirección de la empresa, pero también sabía que su corazón ya no podía estar completamente entregado a ese mundo. Quería más para él, para María, para Sofía y Valentina. «He tomado una decisión importante», comenzó Alejandro con voz firme, mirando a los miembros de la junta. «Voy a dejar la presidencia de Rodríguez Hotels. Creo que es el momento adecuado para enfocarme en lo que realmente importa en mi vida, mi familia». Hubo un murmullo en la sala, seguido de algunas miradas sorprendidas. Alejandro sabía que su decisión sería recibida con incertidumbre, pero no podía seguir postergando lo que sentía. Había dejado de ser el hombre que solo veía números, y ahora se encontraba en un momento de su vida en el que necesitaba ser parte de algo más grande, algo que no podía lograrse solo con poder o riqueza. «Entiendo que esto es inesperado, pero les agradezco por todo el apoyo durante estos años. No dejaré el grupo por completo, pero mi participación será diferente. Mi prioridad ahora es mi familia y mi bienestar personal». Aunque los miembros de la Junta se mostraron cautelosos, algunos expresaron su comprensión, sabiendo que el enfoque de Alejandro había cambiado. Después de la reunión, se retiró a su oficina con una sensación de alivio. Por primera vez en años, no sentía que su valor dependiera de lo que podía hacer por su empresa, sino de lo que podía hacer por las personas que amaba. Ese mismo día, Alejandro fue al hotel y buscó a María. Quería compartir con ella lo que había decidido, y también quería hablar sobre el futuro que ambos podrían construir juntos. Sabía que esta conversación marcaría un hito en su relación. María estaba en su oficina, organizando los detalles de un evento importante que se celebraría esa noche en el hotel. Cuando Alejandro entró, la vio con la misma energía tranquila que siempre la caracterizaba, pero había algo diferente en él, algo que la hizo mirarlo con atención. «María», dijo Alejandro, acercándose a ella con una sonrisa genuina, «quiero que sepas que he tomado una decisión que cambiará mi vida. He decidido dejar mi puesto como presidente de la cadena de hoteles Rodríguez. Ya no quiero seguir con la misma rutina que tenía antes. Mi vida ha cambiado y quiero ser parte de algo más, algo que realmente valga la pena». María lo miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. Aunque había sentido que algo estaba cambiando en Alejandro, no esperaba que tomara una decisión tan radical. «Alejandro», respondió con suavidad, «sé que has estado pasando por un proceso de transformación. Y aunque esto pueda sorprenderme, también me alegra que hayas tomado una decisión basada en lo que realmente te importa. Es una muestra de valentía, de que estás dispuesto a arriesgar lo conocido por algo mejor». La respuesta de María tocó profundamente a Alejandro. Ella había sido una fuente constante de apoyo, sin juzgarlo, solo aceptando sus decisiones con respeto y comprensión. Esa aceptación, esa generosidad de espíritu, era lo que más valoraba. «Lo único que quiero, María, es ser alguien en quien puedas confiar, alguien que esté presente para ti y para las niñas», dijo Alejandro, con la voz cargada de emoción. «He pasado tanto tiempo buscando éxito en el trabajo que nunca me detuve a pensar en lo que realmente importa. Pero ahora sé que lo que más quiero es estar a tu lado, en tu vida, en la vida de Sofía y Valentina». María lo miró, viendo en sus ojos una sinceridad que no había notado antes. Aunque todavía había muchas preguntas por responder, sentía que Alejandro finalmente había encontrado su camino. Ya no era el hombre distante que había conocido al principio. Ahora era un hombre que entendía el valor de la familia, del amor incondicional y de la presencia. «Lo que más me importa, Alejandro, es que estés aquí con nosotros, de verdad. El futuro es incierto, pero si estamos juntos, sé que todo será posible. La vida que tenemos es lo más valioso, y es la que quiero seguir construyendo contigo». Esa noche, después de la conversación, Alejandro se sintió más conectado con María que nunca. Se dio cuenta de que el futuro que imaginaba ya no estaba marcado por contratos ni reuniones interminables, sino por los momentos simples con ella y sus hijas. Las conversaciones en la mesa, las risas compartidas,
los pequeños gestos de cariño, todo eso era lo que realmente le daba sentido a su vida. En los días siguientes, Alejandro se dedicó a reorganizar su vida. Hizo los ajustes necesarios en la empresa y comenzó a enfocarse en nuevos proyectos, pero con la intención de ser más flexible, de poder dedicar tiempo a su familia. Pasaba más tiempo en el hotel, involucrándose más en las decisiones diarias, aprendiendo de María y viendo cómo sus hijas florecían cada día. Sofía y Valentina, con su inocencia y alegría, comenzaron a verlo cada vez más como una figura paterna, no solo como un hombre de negocios, sino como alguien que se preocupaba por ellas. La vida de Alejandro comenzó a tomar forma de manera que nunca había imaginado. Ya no era solo un hombre exitoso, sino alguien que valoraba lo que realmente importaba: el amor, la familia y las conexiones humanas. Empezó a disfrutar de cada momento con María y sus hijas, aprendiendo a ser un padre, a ser un compañero, a ser alguien que podía dar sin esperar nada a cambio. A medida que pasaban los meses, Alejandro se dio cuenta de que, al final, lo que realmente importaba no eran los logros materiales ni el poder que había acumulado. Lo que le daba verdadera satisfacción era estar presente, ser parte activa de la vida de su nueva familia. Cada día sentía más que había encontrado su lugar, que había encontrado lo que realmente valía la pena. Y así, la vida de Alejandro, la de María y la de sus hijas continuaron evolucionando juntas, creando una historia de amor y crecimiento que estaba basada en lo más simple y a la vez en lo más profundo: el amor incondicional y el compromiso con los demás. El tiempo había pasado y la vida de Alejandro y María había cambiado de maneras que ninguno de los dos había anticipado. El sol se filtraba a través de las ventanas del hotel, iluminando las habitaciones con una luz cálida y dorada, casi como un presagio de la paz que ahora se había instalado en sus vidas. Sofía y Valentina, con sus risas y travesuras, se habían convertido en el corazón palpitante de la familia. Y cada día que pasaba, Alejandro se sentía más conectado con ellas. El lazo que los unía ya no era solo el de una relación de jefe y empleados, sino algo mucho más profundo: un vínculo familiar, una relación construida sobre la base del respeto, el amor y el apoyo mutuo. El éxito del hotel había dejado de ser una obsesión para Alejandro. Aunque seguía involucrado en las decisiones del negocio, su enfoque ya no era solo el crecimiento económico. Ahora, su principal preocupación era cómo asegurarse de que el ambiente del hotel fuera un reflejo del hogar que había comenzado a crear con María y sus hijas. Cada decisión, cada cambio que implementaba en el negocio, estaba basado en el bienestar de los empleados, los huéspedes y, por supuesto, de su propia familia. María, por su parte, también había experimentado una transformación. Después de tantos años de lucha por sobrevivir, ahora se sentía segura. Había encontrado en Alejandro a un compañero con el que podía compartir sus sueños y sus preocupaciones. Alguien que no solo la veía como la madre de sus hijas, sino como una mujer completa, capaz de ser amada y respetada. La forma en que Alejandro la miraba, con admiración y cariño, le hacía sentir que, por primera vez, estaba siendo vista por lo que realmente era: una mujer fuerte y valiosa, capaz de ofrecer amor y estabilidad. Una tarde, mientras disfrutaban de una comida familiar en el jardín del hotel, Sofía y Valentina estaban jugando juntas cerca de una fuente. La imagen de las niñas corriendo por el césped, con sus risas llenando el aire, hizo que Alejandro se detuviera por un momento y observase con atención. Se dio cuenta de que su vida ya no estaba marcada por la soledad o la ambición desmedida, sino por la felicidad sencilla de estar rodeado de aquellos a los que realmente amaba. La conexión con las niñas y con María había logrado lo que nunca había logrado en su vida. Lo había transformado, lo había hecho sentir completo. María se acercó a él y se sentó a su lado. Lo miró con una sonrisa tranquila, esa sonrisa que Alejandro tanto amaba, y le tomó la mano con suavidad. «¿Sabes, Alejandro?», dijo María, su voz suave, casi como un susurro. «Cuando llegué a la Ciudad de México, no sabía cómo sería mi vida. Solo sabía que tenía que luchar por mis hijas.
Nunca imaginé que encontraría a alguien como tú, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Alejandro la miró fijamente, sintiendo un nudo en el estómago por la emoción que esas palabras le provocaban. Él, que había vivido su vida buscando poder, ahora entendía que lo que realmente importaba no era lo que podía ofrecer materialmente, sino lo que podía dar emocionalmente. Lo que María le había enseñado era que el amor no se medía por los logros externos, sino por la disposición a estar presente, a cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. «Lo que tú me has dado, María», comenzó Alejandro, con la voz temblorosa, «no tiene precio. Tú me has enseñado lo que significa el amor verdadero, lo que es construir una familia, lo que significa dar sin esperar. Y lo que más me asombra es que, con todo lo que has vivido, sigues siendo capaz de dar tanto amor». María bajó la mirada, tocando suavemente la mano de Alejandro. Se sentía agradecida no solo por lo que él había hecho por ellas, sino por cómo había cambiado, por cómo se había convertido en alguien capaz de ver más allá de su propio éxito. «El amor verdadero», dijo María con una sonrisa cálida, «es lo que hace que todo tenga sentido. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero luego miro a mis hijas, miro lo que tenemos ahora, y me doy cuenta de que todo lo que he hecho valió la pena». Alejandro, con una sonrisa que era más profunda que cualquier palabra, asintió con la cabeza. En ese momento, entendió que el verdadero significado de su vida no residía en la búsqueda del poder o del reconocimiento, sino en estar presente en los momentos que realmente importaban. Sofía y Valentina, con su energía pura y su amor incondicional, le enseñaban cada día lo que era vivir en el momento, disfrutar de las pequeñas cosas y ver la vida con la inocencia y la esperanza que solo los niños podían ofrecer. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Alejandro y María se sentaron en el salón del hotel, con una copa de vino en la mano, disfrutando del silencio que los rodeaba. Era un silencio lleno de significado, de comprensión mutua y de paz. «María», dijo Alejandro rompiendo el silencio, «sé que no todo será perfecto, pero lo que tengo claro es que quiero compartir mi vida con ustedes. Quiero ser un padre para Sofía y Valentina. Quiero estar a tu lado, apoyarte en todo lo que necesites. Sé que el camino no siempre será fácil, pero estoy dispuesto a caminarlo con ustedes». Las palabras de Alejandro tocaron el corazón de María de una manera que no esperaba. Ella sabía que había encontrado algo más que una pareja en él. Había encontrado un compañero dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, a estar allí cuando lo necesitara, a ser un verdadero padre para sus hijas. Y eso, para ella, valía más que cualquier riqueza material. «Yo también quiero eso, Alejandro», dijo ella, con la voz cargada de emoción. «Quiero que esto sea real, que nuestra familia sea real. Y aunque haya dificultades, sé que mientras estemos juntos, siempre podremos superar cualquier cosa». Alejandro la miró, sintiendo que finalmente todo encajaba. Había encontrado lo que siempre había buscado, aunque no lo supiera al principio. No se trataba de la riqueza, ni de la fama, ni de los contratos millonarios. Lo que realmente importaba era el amor, la conexión y el compromiso mutuo. Y eso, pensó, no se podía comparar con nada que hubiera tenido antes. En ese momento, mientras la miraba a los ojos, Alejandro se dio cuenta de algo que ya sabía en su corazón. El amor verdadero no es algo que se encuentra, es algo que se construye, se cuida y se nutre todos los días. Y con María y sus hijas había encontrado el amor más verdadero y profundo que jamás imaginó posible. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.